Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a aprender a programar el variador de frecuencia Siemens Micromaster 440 y nada, vamos a explicar un poco cómo va el cableado. Tenemos aquí unas entradas, en este caso tenemos dos analógicas y estos pulsadores digitales, y esto va conectado aquí. Hay que quitar esta tapa, aunque no es recomendable cuando está en marcha, pero en este caso es un motor pequeño, así que no hay mucho problema. Y vamos a explicar un poquito cómo está el cableado. El final de la práctica consistirá en simular como que esto es el motor de unas escaleras mecánicas y va a ir a una velocidad lenta hasta que a través de un pulsador, que en el ejemplo sería un sensor de movimiento, el motor va a ir más rápido. Cuando detecte que sube alguna persona, el motor va más rápido, y cuando se baje pues iría más lento para ahorrar energía. Por lo tanto, estas entradas las hemos conectado al variador de frecuencia. Ahora vamos a explicar cómo. Bueno, primero tenemos estas dos patillitas. Aquí están estas dos patillitas, que si están arriba, no sé, a ver si se ven bien, estas dos de aquí, si estuviesen arriba, estaría como tienen los americanos, la frecuencia, y estaría programado para un sistema americano que tiene la frecuencia a 60 Hz. Y si ponemos las dos patillitas abajo, estaría programada para un sistema europeo en el que funciona a 50 Hz. Luego tenemos aquí una serie de cables que corresponderían a nuestras entradas. Tendríamos la entrada 1, que sería esta de aquí, que el cable pertenecería al contacto número 5, que lo tenemos aquí. Y este pulsador lo que me va a hacer es ponerme en on o en off el motor cuando el variador de frecuencia esté preparado para que lo controlemos desde las entradas analógicas. Por otro lado vamos a tener el pulsador 2, que este va a ir al contacto número 6. Sería ese cable rosita de ahí, el número 6. Ahí tenemos el cable. Y ese contacto, lo que va a hacer, este pulsador lo que va a hacer es cambiarme el sentido de giro del motor. Luego tendríamos el pulsador número 3, que iría al contacto número 7, que sería este cable amarillo que va por aquí. El contacto 7 no sé si se ve, pero sería el cable amarillo. Y este lo que haría sería el acuse de fallo. Por otro lado tendríamos la entrada analógica 4, digital, perdona, 4, 5 y 6, que irían a la 4 iría a la 8, la 5 a la 16 y la 6 a la 17, que sería el cable blanco este de aquí, la 4, que iría a la 8, y la 5 y la 6 sería el cable rosa y el cable rojo, que van a la 16 y a la 17. Estos cablecitos de aquí, el rosa y el rojo. Y esto sería para frecuencias fijas. Por lo tanto, nosotros en nuestro ejercicio, después de programar e insertar todos los datos de nuestro motor, vamos a necesitar una frecuencia. Bueno, en realidad vamos a necesitar dos frecuencias fijas. Una para cuando arranquemos el motor, con este de aquí, y otra para cuando detecte una persona, que lo vamos a hacer en este caso con el pulsador 4, que como hemos dicho va a ir al contacto número 8, el cable blanco. Y nada, vamos a proceder a cerrar la tapa, a cerrar el variador con la tapa, y vamos a empezar a insertar los datos. Bueno, primeramente decir que para poder controlar el variador desde la pantalla, el parámetro 700 y el parámetro 1000, bueno, sí, el parámetro 700 y el parámetro 1000 lo deberíamos de tener en 1 para poder bueno, no hemos dicho, el panel este se puede sacar,
se podría sacar. Y se llama panel BUP. Y vamos a controlarlo primeramente desde aquí para poner todos los parámetros en marcha y ponerlo un poco a prueba. Y vamos a tener que tener el parámetro 700 y el parámetro 1000 en uno. Antes vamos a explicar un poco los botones. Este sería para arrancar el motor. Este sería para el paro, cuando, como digo, tenemos para controlarlo por la pantalla BUP. Si pulsamos una vez, me haría el descenso de la rampa, o sea, me pararía en el tiempo que yo he fijado para que se pare. Y sin embargo, si pulso dos veces, se pararía por su propia inercia. O sea, no necesitaría ayuda de corriente ni de nada para que se parase. Luego tendremos este botón de aquí, que sería la inversión de giro, que correspondería a nuestro pulsador número 2, y estos dos de aquí al pulsador número 1. Sería la inversión de giro, que lo único que haría sería cambiarme el giro del motor de sentido, y me lo marcaría la pantalla con un signo negativo, si estuviésemos visualizando la frecuencia. Luego está el botón jog, que simplemente es para testarlo. El botón FN, que sería el botón de función. Si lo tenemos pulsado durante 2 segundos, me va a mostrar en la pantalla pues la monitorización del motor, a qué vuelta gira, a qué tensión le está llegando en ese momento, qué corriente consume, etcétera. Y si pulsamos una vez, me llevaría al parámetro 0. Aquí lo tenemos. Me llevaría al parámetro 0 para, pues si estoy en un parámetro muy lejano y quiero ir al parámetro 1, pues daría este botón y fácilmente llegaría. Luego tenemos el botón P, que es para meternos dentro de un parámetro, por ejemplo en el parámetro 3. Si le doy a P, me meto dentro del parámetro. Y si le doy a P, pues acepto el valor que le he puesto a ese parámetro. En este caso el 1, pues le doy a P. Y así es como se inserta. Luego el subir y el bajar, pues como pues para subir y bajar. Y luego, no lo he dicho, pero el FN, cuando estamos dentro de un parámetro en el que hay que meter varios dígitos, por ejemplo en el parámetro 304, perdón, aquí, si quiero subir, bueno, ahora mismo no me deja porque, a ver un momentito, si me da el parámetro 304 y quiero subir, subiría de uno en uno. Si yo quiero, por ejemplo, subir la cifra de 200 a 400 directamente, a 433, pues simplemente le daría al FN y lo que me llevaría sería pues a los distintos dígitos. En este caso las decenas y las centenas. Y aquí pues subiría, por ejemplo, a 433. Para eso también sirve el FN. Y nada, ya vamos a ir insertando parámetros. En primer lugar vamos a borrar la información. O sea, vamos a poner el variador de frecuencia 0 con los datos de fábrica. Y para ello nos tenemos que ir al parámetro número 10. Por lo tanto, salimos de aquí. Estamos en el 304. Como quiero ir al 10, doy una vez al FN. Me lleva al 00. Y me voy al parámetro número 10. Este parámetro tendríamos que dar a... Uy, le da FN sin querer. A la P. Si le ponemos en 0, quiere decir que ya estaría preparado para la marcha. Si le ponemos en 1, sería ingreso de vía rápida, que sería para ingresar nosotros los datos del motor, etcétera. Y si pongo el número 30, me llevaría a los datos de fábrica. Entonces voy a poner de momento el número 30 para que me configure todo como si viniese de fábrica. Le daría al P y luego tendría que dar aquí en el 970, le tendría que dar al 1 para guardar esos cambios. Ahora me pondría BUSI,
que quiere decir que está ocupado, que está guardándose. No podemos hacer nada hasta que se guarde. Y una vez guardado, nos vamos a ir primeramente al parámetro 3. Vale, pues ahora le damos al FN para que me lleve al 00 como siempre. Y ahora me voy a ir al parámetro número 3. El parámetro 3 nos sirve para ver cuántas cosas nos salen en el parámetro. Nosotros, como queremos una lista bastante amplia de cosas, tendríamos que dar al número 3. Esto quiere decir que la lista de parámetros me va a salir, me van a salir todos los parámetros. Le doy a aceptar y ahora me iría a la número 10. La número 10 nos serviría para, como hemos dicho antes, en este caso hemos puesto los ajustes de fábrica, pero ahora quiero modificar yo esos ajustes sobre los de fábrica. Entonces me voy al parámetro 1, que es el ingreso por vía rápida, o sea, para ingresar yo los datos, y le doy al P. Ya estaría aceptado. Y antes hemos visto que cuando me he intentado meter la tensión no me ha dejado variarlo, me he tenido que ir al 10, ponerlo en el 1 y luego irme otra vez para que me deje variar la tensión. Entonces, este parámetro ya quedaría ingresado y ya nos iríamos ahora al parámetro número 100, que es el siguiente que nos aparece en la lista. Ingresaríamos dentro del parámetro y aquí tenemos pues tres opciones. La 0, la 1 y la 2. El 0 significaría que la potencia me va a aparecer en kilovatios y la frecuencia me va a aparecer, la frecuencia va a estar asignada a 50 hercios. Si le pongo en el número 1, me lo va a decir en caballos la potencia y va a estar asignado a 60 hercios. Y en el número 2, la potencia la tendría que insertar en kilovatios y la potencia, y la frecuencia estaría a 60 hercios. En nuestro caso, vamos a darle al 0, ya que estamos acostumbrados a hablar en kilovatios y además es la única opción que me da para los 50 hercios, que es la frecuencia que tenemos aquí en España. Por lo tanto, le daríamos a la P otra vez, a ingresar parámetro, y ahora nos iríamos al parámetro 304 y ya empezaríamos a ingresar todos los datos de nuestro motor. En este caso tenemos un motor, no sé si se ve ahí, tenemos un motor de trifásico, está conectado en triángulo, por lo tanto nos vamos a fijar en los datos que están a la derecha de la raya. En el parámetro 304 deberíamos de ingresar la tensión. La tensión la tenemos aquí, 230 a 400 voltios. Como lo conectamos en triángulo, pues el número que tenemos que poner sería 230. Por lo tanto, aquí en el parámetro 304 me metería adentro, le tendría que dar otra vez a la P. Y bueno, ya de fábrica me viene 230. Si lo quisiese variar, simplemente tendría que dar arriba o abajo. O si me quisiese introducir en alguna cifra, como he dicho antes, pues en el FN. Como es 230 la que queremos, le damos a la P. Entonces, el siguiente parámetro que nos vamos a introducir va a ser el 305. El parámetro 305, lo que tenemos que ingresar sería la intensidad nominal. La intensidad nominal, en el caso de este motor, como está conectado en triángulo, como hemos dicho antes, nos tenemos que fijar a la izquierda, sería 0,73 amperios. Por lo tanto, en el parámetro 305 tendría que ingresar 0,73. Entro, le tengo que dar otra vez, pone 0,80,
Si bajo, vemos que me baja directamente a 0,70. Por lo tanto, para poner 0,73 tendría que dar al FN y aquí subir 3 dígitos y darle a aceptar a la P. Ya tenemos el parámetro 305. Lo siguiente en lo que nos vamos a meter va a ser el parámetro 307, que sería la potencia nominal. Vemos que es el siguiente parámetro de la lista y la potencia nominal, en el caso de este motor, va a ser 12 kilovatios. Eso va a ser lo mismo en estrella o en triángulo, es la potencia que consume el motor. 12 kilovatios, no, perdón, 0,12 kilovatios. Por lo tanto, en el parámetro 307 ingresamos como siempre dándole 2 veces a la P. Tendríamos que poner 0,12, que como vemos es lo que me viene ya directamente con los datos de fábrica. Podríamos cambiarlo, pero en este caso lo vamos a dejar en 0,12. Le damos a P y ahora ingresaríamos en el siguiente parámetro, el 310. El 310, lo que vamos a tener que decir es la frecuencia a la que trabaja nuestro motor. Por lo tanto, la frecuencia a la que trabaja nuestro motor también está en la placa de características. Y en este caso son 50 Hz, me parece. Sí. Lo tenemos aquí, 50 Hz. Y es lo que nos viene los datos de fábrica. Por lo tanto, eso lo podemos dejar así. Le damos a la P. Y el siguiente parámetro que tenemos que ingresar sería el parámetro 311, que es la velocidad nominal del motor. La velocidad de trabajo, que sería en este caso, nos vienen revoluciones por minuto y sería 1350 revoluciones por minuto. Le damos a la P y vemos que nos viene también los datos de fábrica, nos viene esta velocidad. Por lo tanto, le damos otra vez a la P y ya se nos queda guardada. Si quisiésemos variarla, simplemente tendríamos que dar al botón de arriba o al botón de abajo. Vale, pues ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner el parámetro 700 y el parámetro 1000 en uno, que son los que me van a hacer controlar el motor desde la pantalla. Porque no sé si lo había dicho antes, pero aquí por ejemplo en el 700 el 1 sería para pantalla BOP, o sea, para poder controlarlo desde los botones. Me parece que lo iba a decir, pero al final no lo he dicho. Y la 2 sería para entradas digitales. Por lo tanto, nosotros en este caso vamos a ponerlo de momento en la 1 para poder testarlo y probarlo desde la pantalla BOP. Le damos al OK. Y en el parámetro 1000, pues igual. Tendríamos que darle al 1, que sería la pantalla BOP. En las opciones que tenemos así más destacadas serían pues la 0, que sería salida sin consigna fija, la 1, que sería controlada de la pantalla BOP, y la 2, que sería controlada de las consignas analógicas, y la 3, que sería controlada desde las consignas digitales. Por lo tanto, lo vamos a dejar en el 2, o sea, en el 1, que es desde la pantalla en principio. Y ahora nos vamos a ir al parámetro 1080. En el parámetro 1080 vamos a introducir la frecuencia mínima del motor, que en este caso también va a ser la frecuencia a la que me va a arrancar. Y le vamos a dejar a 5 Hz. Y luego tendríamos que poner la frecuencia máxima, que sería en el 1082, el siguiente parámetro de la lista, que sería también, pues lo pondríamos a 50 Hz, ahí está bien.
Luego tendríamos la rampa de aceleración y la rampa de desaceleración, que estos serían los tiempos en los que me acelera y me desacelera el motor. El siguiente parámetro es el 1120, que sería la rampa de aceleración. Ingresamos en él, le damos al OK y en este caso vamos a poner que queremos que se nos pare en 5 segundos. O sea, que se nos pare, no que arranque. Esto es de aceleración. Le damos al OK y nos vamos a la 1121, que es la rampa de aceleración. Deceleración. De deceleración. Y lo vamos a poner también en 5 segundos. Le daríamos al OK, al P. Y nada, ya simplemente vamos a probarlo. Cuando le doy al botón verde, hay que guardar los cambios. Vamos a darle al FN. Aquí. Y al 1. Estaría guardando los cambios. Y ahora vemos que en cuanto le doy al botón verde, me acelera a 5 hercios. Y lo paro en el botón rojo y me acelera. Y todo esto en 5 segundos. Vale. Pues ahora vamos a ver el frenado de intensidad. En este caso nos tendríamos que ir a la 1080. Bueno, sí, vamos a poner... aquí le tenemos que dar al número 3, como digo, para que nos aparezca todo en la lista. Y ahora nos tendríamos que ir primeramente a la 1080. Y vamos a poner la velocidad mínima al 100%, para que se nos active al 100%. La frecuencia mínima vamos a poner a 50 Hz. Ahí echamos 50 Hz. Le damos al OK. Y ahora vemos que me acelera a 50 Hz en 5 segundos. Igual, y me desacelera en 5 segundos. Y ahora vamos a aplicar una función muy interesante, que sería el frenado por corriente continua. Y esto es que cuando está acelerando, como hemos dicho, a 50 Hz, pues tendría una intensidad nominal de 0,73 amperios, y el frenado por corriente continua pues aplicaría una corriente continua de 73 amperios, de 0,73, para contrarrestar la otra y así pararlo. Y además podemos ponerlo en un tiempo determinado. Por lo tanto, vamos a ir a la 1232. Que aquí es para ingresar el tanto por ciento de la intensidad que queremos aplicar para este tipo de frenado. En este caso vamos a aplicar 0,73, que sería el 100%. Le damos a la P
y nos vamos a la 1233, que sería la siguiente parámetro de nuestra lista, y aquí tendríamos que ingresar el tiempo que queremos que tarde en este caso vamos a poner un segundo en hacer ese frenado. Le damos a la P y ahora vemos que el motor me arranca en 5 segundos y me frena en 1 segundo a través del frenado de corriente continua. Vale, pues ahora vamos a hacer ya el ejemplo que nos piden en el ejercicio, que sería poner el motor en marcha y que girase a 5 hercios, al 10% de su frecuencia máxima, y cuando en teoría subiese una persona, esto simularía una escalera, como hemos dicho antes, mecánica, pues encendería un sensor, que en nuestro caso va a ser este pulsador de aquí, el 4, y la frecuencia subiría a 50 hercios. Y cuando la persona se bajase, esto se desactivaría y la frecuencia me bajaría a 5 hercios otra vez, al 10%. Por lo tanto, para hacer este tipo de cambios nos tenemos que ir al parámetro. Primero nos vamos a cambiar la opción de en el 1000 para controlarlo desde los bueno, vamos a ir a 700 primero, que tenemos dos grupos de parámetros. Vamos a los 700 y el primero que tendríamos que cambiar sería el 700. Antes lo hemos puesto en el 1 para la pantalla BOP, pero ahora como lo vamos a controlar desde consignas digitales, pues desde entradas digitales, pues vamos a poner el número 2. Le damos al P, a la P, y nos vamos al siguiente parámetro, que sería el 701. Que este lo que nos va a decir es que cuando pongamos lo tendremos que poner el número 16, que es frecuencia fija on más marcha. Esto quiere decir que yo cuando pulse esto se va a poner una frecuencia fija que voy a poner yo luego, o sea, este pulsador de aquí, que sería el 1, por eso es la 701, se me pondría en on y a la vez empezaría a girar a una frecuencia fija que tengo que establecer luego. Le daría la P y me voy a la 702, que como hemos dicho, el pulsador número 2 es el de inversión de giro. Y en este caso tendría que poner la opción número 12, que es la que me viene predeterminada. Y ahora me tendría que ir a la 703. Bueno, este es el acuse de fallo, que igual lo tendría que dejar como está. Y la 704 lo tendría que poner en el 15, que es simplemente una frecuencia fija. Le daría a la P y ahora me iría a los parámetros 1000 para añadir las consignas. Me tendría que ir al parámetro 1000 primero. Igual, aquí lo tendríamos que cambiar, como hemos dicho antes. Ahora está en la opción 1, que es para controlarlo de la pantalla, y ahora me tendría que ir a la opción 3, que es para meter consignas analógicas. Por lo tanto, me voy al parámetro 3, o sea, al valor 3 de este parámetro, y le daría el OK. Ahora me voy al 1001, que se correspondería con la consigna del pulsador 1, y tengo que ingresar la frecuencia a la que quiero ir en este pulsador, con este pulsador, que hemos dicho que es on más marcha, y le voy a poner en 5 hercios. Por lo tanto, cuando pulse el pulsador 1, me voy a 5 hercios. El parámetro 2 y el parámetro 3 no lo vamos a tocar porque los hemos puesto para que sean la inversión de giro y el acuse de fallo. Por lo tanto, esos dos parámetros no los vamos a tocar y nos vamos a ir al parámetro 1004, que sería la consigna para el pulsador número 4,
que vamos a meter 50 hercios, que sería el máximo 100%. Me he pasado. Ahí lo tenemos, 50 hercios. Vale. Vale. Pues después de ingresar todos estos parámetros, vamos a guardarlo, por si acaso, aunque yo creo que no haría falta. Porque creo que para guardar es solo para cuando cambiamos los valores del motor y eso, pero bueno, por si acaso vamos a guardarlo. Bueno, pues vemos que ni siquiera me deja porque seguro que no he hecho cambios en el motor, así que no haría falta. Vamos a ver si no funciona. Le daríamos a tecla 1 y como vemos me va directamente a 50 Hz, por lo tanto algo hemos hecho mal. Vamos a comprobar qué ha podido ser. Vale, ya encontré el fallo que teníamos, y es que en el 1080, en el parámetro 1080, que es para la frecuencia mínima a la que me va a funcionar el variador de frecuencia, antes para hacer las pruebas y ver el frenado de intensidad, le hemos puesto a 50 Hz y se me olvidó bajarlo, por lo tanto tiene que la frecuencia mínima son 50 Hz y por eso no me leía la entrada, que teníamos puesto una frecuencia de consigna de 5 Hz. No me la aceptaba porque tengo un mínimo de 50. Por lo tanto vamos a tener que ponerlo a 5 Hz, o incluso nos valdría 0 porque 5 es más que 0 y superaría la mínima, pero bueno, vamos a dejarlo en 5 Hz. Y ahora vemos que ya sí que me va a funcionar. Ya encendería. Vamos a monitorizarlo. Para ello, como hemos dicho antes, pulsaríamos. Bueno, nos podríamos ir a R24 directamente. Le daríamos a la P. Y para arrancarlo, para arrancar el motor, simplemente tendríamos que pulsar el 1. Así estarían las escaleras funcionando. Y cuando subiese un pasajero, meteríamos la consigna, el pulsador 4, que haría como un sensor de movimiento. Y en cuanto pasa, vemos que va a 50 Hz, se pondrían 5 segundos a 50 Hz. Y cuando ese pasajero baja de la escalera, pues en otros 5 segundos se me pondría a 5 Hz y se quedaría así, pues para ahorrar energía. Pues nada, muchas gracias, esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente vídeo.